El momento que vive la educación hoy en día pues es crucial, estamos en momentos de grandes desafíos, como le decíamos al inicio de este conversatorio, pero definitivamente la educación está en transformación, que es como quisimos llamar justamente este conversatorio. Desde sus roles, ¿cómo describen el momento actual que vive el sector educativo en Colombia? ¿Qué les preocupa y qué les inspira? Es una inquietud para todos. Desde la educación privada, yo tengo que decir que nos inquieta el acompañamiento también que el gobierno nos tiene que hacer, especialmente pensado desde una política que tiene que iniciar al entender que la educación es pública y por lo tanto es una responsabilidad de todos. No es una responsabilidad solamente de gobierno, sino que nosotros desde lo privado tenemos una responsabilidad altísima, especialmente cuando hablamos de calidad, especialmente cuando hablamos de traer innovación, de traer tecnología. Entonces creemos que este es un reto muy importante para nosotros, entender desde lo privado cómo nosotros aportamos a todas esas necesidades que también necesita, que tiene el ecosistema, que tienen las empresas mismas. Nos inquieta la necesidad de talento de las empresas, ¿sí? Y nos inspira el talento de nuestros jóvenes. Yo creo que cuando nosotros pensamos en que los jóvenes de hoy tienen un talento diferente, podemos entender cuál es el camino del aprendizaje en el que tenemos que conectar. Nos inspiran los jóvenes de 14 años, esos jóvenes que en este momento nos están invitando a pensarnos diferente, a traerles unas oportunidades diferentes para poder combatir con los combos que les tienen una oferta y que nosotros podríamos también incursionar en oportunidades en ese momento. Jóvenes de la ciudad que están en cualquier sitio, no significa solamente pensarnos en los privados o en lo público, vuelvo, insisto, el derecho a la educación es de todos y por lo tanto todos los que trabajamos en educación tenemos el deber de ofrecer esa educación que puede conectar con oportunidades para la vida. Yo creo que la conexión con las universidades, creo que el reto que tiene Sapiencia, los retos que tenemos de deserción en los niveles postsecundarios son exagerados y el impacto que tiene en la economía del país es impresionante y yo creo que eso sí nos tiene que unir en la educación para pensar cómo vamos a sacar adelante al país trayéndole oportunidades a una juventud que requiere diferentes maneras de acercarse al aprendizaje, de tener oportunidades de vida y, por qué no, de empresarismo, de emprendimiento y tantas cosas que debemos seguirle apuntando y debemos seguirnos inspirando en ese talento de los jóvenes porque sí tenemos mucho. Acá hay un tema que preocupa mucho y a mí personalmente me invita demasiado a la reflexión, y es que hoy en día confundimos el liderazgo con los cargos, con los roles, con el poder, por decirlo de alguna manera, y nos alejamos mucho del ser humano. Y pues en la educación pasa lo mismo con la parte académica y el ser como tal. Entonces, desde el Colegio San José de Las Vegas, ¿qué modelo institucional están impulsando para combinar la excelencia académica con la formación humana? Gracias por la pregunta. Precisamente estamos en una organización donde nuestro lema es ser más para servir mejor. Ese es el inicio de lo que somos, en lo que vivimos y donde fundamentamos nuestro modelo pedagógico, nuestro modelo desde el ser. Hemos caminado la filosofía ignaciana, que está precisamente basada en ello, en ese ser más para servir mejor, en todo amar y servir. Tenemos unas premisas que nos unen directamente a poder crecer desde el interior. Para nosotros ha sido vital, siempre que vemos cualquier situación, en el caso de nuestro país, en las situaciones generales que conocemos, nada más poderle explicar a nuestros jóvenes lo que pasó hace unos días con un candidato a la presidencia, lo que significa, y pues que llegue un niño a preguntar por las noticias que escuchó, el mismo maestro lo que piensa o lo que siente. Nos sentimos en la obligación de entender el ser, primero poder entender qué necesitamos para transformar hacia afuera.
Entonces, hemos estado basados en unos valores fundamentales. Creemos que los principios éticos y morales no son negociables. Creemos en que la democracia la defendemos bajo esos principios humanos especialmente. Estamos formando jóvenes líderes, tenemos una escuela de liderazgo que ha sido por estos 58 años fundamental para nuestro país, con más de 5.000 egresados que están transformando en sociedad, y eso es muy importante para nosotros. Cuando decimos ser más para, incluso no queremos ser los mejores del mundo, sino los mejores para el mundo, y por eso ese principio del liderazgo está basado en ver esos ejemplos que realmente llamen a que podamos seguir acompañando un país en el orden que necesitamos. Conectados incluso con lo que decías hace un momento, José Manuel, yo creo que todos hemos estado impresionados con los sucesos del país, repito, los de hace días y este fin de semana no han sido extraños a nosotros, y poder traer estas conversaciones significa tener en comunidad, levantar la voz para decir que defendemos esos principios humanos, que tenemos que seguir aquí conectados, y desde ahí creer en que nuestros niños, incluso cuando pensamos en que no, ellos no entienden, ellos entienden más de lo que pensamos. El tener acceso a las redes sociales, así queramos decirles que no lo hagan. En San José de las Vegas tenemos hasta 8º grado, los estudiantes no traen celular, pero siempre están conectados a las redes de alguna manera y todos están muy enterados. Eso significa que la conversación, el entender el porqué de las cosas y traerlo a una conversación sana y humana hace que realmente se pueda ver durante ese proceso de crecimiento una conversación con el medio. Y cierro diciéndoles que nuestro modelo está muy fundamentado en conectar con la realidad. No solamente quedarnos dentro de las paredes institucionales, sino salir de ellas. Por eso venimos implementando y conectando muchísimo, incluso con Secretaría de Educación y con todos los sistemas de gobierno que podamos, cuando pensamos en atender retos reales de nuestra ciudad o de nuestro país. Entonces, un modelo como el Medellín Challenge ha sido levantado en ciudad, donde solucionamos problemas reales, conjuntos, vamos a comunidad. Entonces, trabajamos desde el ser para que la sociedad realmente pueda cambiar, crecer y poder traer esperanza. Yo creo que la esperanza es ese punto que nos une, y en eso yo creo que seguimos levantando bandera siempre para la sociedad y para nuestra ciudad. ¿Cómo preparar a los jóvenes para que se formen como ciudadanos, que no solo utilicen la inteligencia artificial, sino que comprendan de ética, sean críticos y la usen como un complemento y no como la solución a todo? Yo quiero ponerle un poquito de sal a esta conversación sobre el uso de la tecnología, porque yo creo que en un mundo global nosotros tenemos que tener claro que el uso de las tecnologías para el aprendizaje nos van a poner en un nivel mucho más alto de apertura a una educación con la calidad que necesitamos tener. Y cuando nuestros niños y jóvenes pasan por el proceso y solo tienen su celular a la mano para redes sociales, les estamos mandando un pésimo mensaje del para qué es realmente la tecnología, y ahí perdemos mucha competitividad con el mundo. Entonces creo que siempre vamos a necesitar un gobierno que implemente todos los canales y las autopistas que necesitamos para acceder a tecnologías. Yo estuve hace un año largo en una feria internacional y lamenté muchísimo el mejor computador, el que más me gustó y lo quiero y tal cosa, y en Colombia no ha llegado todavía. O sea, llevamos año y medio y a Colombia no ha llegado ese computador. ¿Por qué? Porque no tenemos las autopistas. Y esto es un tema de gobierno, esto es un tema de decisión de país, esto es un tema de oportunidades, y no es solamente resolver que en el colegio tengan acceso a internet. Esa no es la base. La base está en el aprendizaje, en tener realmente lo que se requiere para aprender ahí, y la sal del asunto es esta. Yo sí creo
que muchas plataformas digitales van a reemplazar a muchos maestros en su contenido. Yo sé que eso suena terrible, pero es en el contenido, porque es que ya no necesitamos enseñar cosas que están mucho más adelantadas ahí. Lo que necesitamos son maestros, acompañantes, formadores humanos que sepan poner esa tecnología al servicio de un nivel de calidad que ya excede la capacidad humana también. Entonces hay que entender el por qué y el para qué y hacer los esfuerzos para poder ser competitivos con el mundo, porque o si no, realmente vamos a estar cada vez más atrás. En una sola palabra o en dos, ¿qué actor social creen que hoy está ausente o que debería estar más presente en la conversación educativa? De hecho, lo que pasó en el Congreso cuando intentamos la conversación sobre educación, porque tengo que decir que el tener un ministerio de educación que no defienda la educación, me parece que hay una ausencia gigante en este momento. Yo creo que nunca antes la habíamos sentido así, tengo que decirlo. Y el saber que cuando hicimos un intento, porque sí necesitamos una reforma a la educación, o sea, hace muchos años, pero es difícil hacerlo, sobre todo sé que cuando se está en esos cargos ministeriales, eso se refiere a pagar durísimo al sacar una ley específica y volver a mirar, pues porque es que la tenemos desde hace muchos años y esto nada que se actualiza, pero cuando se cayó, yo no sé si todos supieron realmente qué pasó detrás y yo lo quiero decir hoy porque lo viví allá. Y fue especialmente porque a los maestros no se les puede evaluar. Y yo creo que ese es un tema que lo tenemos que poner siempre sobre la mesa, porque es que ¿cómo es posible que evaluamos siempre a los estudiantes, pero cuando ya vamos a mirar el evaluar a un maestro y que dentro de pues, su desempeño laboral, que lo hacemos todos nosotros, nos evaluamos, pero ¿cómo es posible que en el país se diga, no, venga, eso se cae porque definitivamente ahí dice evaluemos a los maestros escolares y eso no es posible? Eso significa que estamos también respaldando la no calidad de la educación desde esa perspectiva y creo que el maestro siempre va a ser fundamental en el proceso educativo y por lo tanto también tener el proceso evaluativo va a ser fundamental para poder crecer. Hoy en día, con todo lo que está pasando, los jóvenes son los que menos creen, por ejemplo, en la política, los que menos se involucran en la conversación de ciudad, en la conversación de país. Ellos son los más incrédulos, por decirlo de alguna manera, pues nadie los juzga, ¿cierto? Pues también pues, tendrán sus experiencias y sus dudas, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo educamos en democracia? ¿Cómo hacemos también desde nuestro rol para que los jóvenes se interesen a participar? Para que los jóvenes quieran incluir este tema de país, de ciudad, en sus conversaciones cotidianas. Gloria. Muy bien. Primero, yo creo que ahorita lo decíamos iniciando con el ejemplo, y las instituciones educativas tenemos la obligación de generar esos modelos donde nuestros jóvenes, niños, desde que están niños, puedan representar a sus grupos, puedan ejercer y entender qué es la democracia. Entonces, yo creo que en todas las instituciones educativas debemos seguir impulsando esos momentos donde compartimos diversas ideas de pensamiento, elegir al que yo creo, pero porque lo escuché y comprendí. Y creo que también hay algo en nosotros los adultos, y es que a veces cuando nos preguntan, ¿te gustaría estar en lo político o crees en lo político? Y todos decimos, no, qué horror, los políticos son corruptos. Yo no hablo de política. O yo no hablo de política, pero resulta que todos somos seres políticos. Y entonces entender eso es lo que tenemos que traer a nuestros niños y niñas para que no crean que la política son los políticos de los que hablamos que son corruptos o malos. Yo conozco políticos buenos. Y tengo compañeros con los que estoy estudiando que son políticos buenos y conozco concejales buenos. O sea, creo que nosotros todos deberíamos impulsar un modelo más positivo porque todos desde ese ser político lo debemos ejercer, pero también porque tenemos que elegir buenos gobernantes. Entonces, tenemos una responsabilidad gigante para las elecciones que vienen,
poder conversar sobre eso y sentirnos esos seres políticos responsables frente a las decisiones del futuro del país. En IFM tenemos un ritual que lo hacemos en las entrevistas, incluso con los políticos y con los candidatos. Y el ritual es que no podemos perder la esperanza. Así que yo quisiera que cada uno de ustedes en una frase le hablara a ese papá, a ese ciudadano, a ese colombiano en general, y desde la educación le dejará un mensaje de esperanza, porque estamos viviendo momentos muy duros, muy difíciles, sobre todo estos últimos días, que definitivamente pues es complejo no dejarse contagiar por ese discurso del pesimismo, pero no nos podemos quedar ahí atrapados. Yo, y lo hablo también en nombre de todo mi equipo de IFM, nosotros seguimos creyendo que Colombia es mucho más que lo que está pasando. Inicio por darles las gracias por tener este conversatorio en el San José de Las Vegas. Precisamente mi mensaje va ahí. Mensaje de esperanza, mensaje de conversar. Conversar nos hace una mejor comunidad. Creo que volver a conectar esa humanidad, lo que nos hace no solamente antioqueños, nos hace colombianos, pero además nos hace ciudadanos del mundo, ser responsables con la sostenibilidad. Yo creo que tenemos unos retos gigantes para poder sacar el mundo adelante. Creo que tenemos un país absolutamente maravilloso, pero necesitamos ponernos de acuerdo, traer la democracia. Tiene que ser ese sentido comunitario, país, para poderlo sacar adelante. Entonces, mi llamado de responsabilidad para escuchar, para atender, para combatir las fake news. Creo que ustedes tienen ahí una responsabilidad muy grande. En este momento el mundo elige sus líderes muchas veces por mentiras que salen en un medio, y creo que nos tenemos que juntar para entender cuál es esa realidad, para poder votar y sacar a nuestro país adelante.